Ya, comenzamos. Hola queridos alumnos y alumnas de séptimo año básico. Espero que se encuentren muy bien. Comenzamos con el vídeo de álgebra. Le llamé álgebra 1 porque aquí es más para entender los conceptos, qué significa cada una expresión, qué significa un término, qué significa el álgebra, cómo hablamos con lenguaje algebraico, etc. Y álgebra 2, cuando lo suba, va a ser para sacar algunos cálculos, ¿ok? Valorizar expresiones algebraicas o reducir términos semejantes que necesitamos realizar varios cálculos inclusive con operatoria de números enteros. Partimos. ¿Qué es el álgebra? El álgebra, vamos a ver, puede parecer abstracta y remota, totalmente desconectada de la vida cotidiana. Todos sabemos que necesitamos de la aritmética para pagar nuestras cuentas y asegurarnos que habrá suficientes rebanadas de pizza para todos en nuestras fiestas. Pero funciones cuadráticas, raíz cuadrada, ecuaciones no lineales, no es probable que alguna vez sean temas de conversación. Entonces, ¿quién las necesita? Pero resulta que todos las necesitamos. La aritmética es buena para organizar y ordenar. Sin embargo, el álgebra es para soñar y explorar. No es solo para los matemáticos. El álgebra se encuentra en el arte y la música, la ciencia y la medicina, la ingeniería y el atletismo. Continuamos. El álgebra nos hace dudar cada vez que un número es desconocido o encontramos una variable. Veamos algunos ejemplos del álgebra allá afuera en el mundo real. Sintoniza tu canción favorita en la radio. ¿Puedes escuchar la matemática? La música y el álgebra no parecen tener mucho en común, pero la realidad es que están estrechamente ligadas. Una canción es una secuencia de notas arregladas de manera que producen patrones agradables. Y el álgebra es el estudio de patrones, como los de la música. Echa un vistazo a esta serie de números. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Antes de seguir leyendo, si alguien quiere poner stop y mira bien los números, si ve alguna relación de los números, ¿ok? Si sigue algún patrón, si, ¿qué tendrá la secuencia? Ya puede hacer un stop y pensarlo antes de continuar. Bueno, esta se llama la secuencia de Fibonacci y está hecha de números que son cada uno la suma de los dos números anteriores. Es una secuencia que artistas y músicos y matemáticos han estudiado por cientos de años. Quiero que escuchemos un poquito de este sonido para que se entienda. Espero que se haya escuchado, pero si no, pueden googlear o buscar en YouTube la secuencia de Fibonacci como música y van a llegar a esto. ¿Ok? Continuamos. Continuamos. Muchos creen, voy a cambiar el micrófono, chicos, disculpen el tiempo, pero si no me pueden escuchar después mal. Entonces yo pongo micrófonos. Continuamos. Continuamos, sí. Muchos creen que el arte y la música, que incorporan las proporciones y radios de los números en la secuencia de Fibonacci, son más placenteros y agradables que aquellos que no. Es una cuestión de gustos, pero hay definitivamente un vínculo entre esta secuencia y la música. Cuando los biólogos quieren saber cómo funciona un ecosistema y cómo preservarlo, tienen que considerar una serie de desconcertantes de factores: la diversidad de especies, cambios en la población, disponibilidad de recursos, los ciclos climáticos, los patrones reproductivos, las interacciones entre poblaciones. ¡Puf! Hay demasiadas cosas que tomar en cuenta. La única manera de hacerlo es con ecuaciones algebraicas, ecuaciones que combinan un número de variables con el fin de ver cómo el cambio de una parte del ecosistema afecta a las otras
partes, ¿ok? Continuamos. Ese era más o menos para entender el uso o la utilidad de la álgebra, ya que no es algo que se inventó solo para hacer que nos estresáramos y que no entendiéramos el cálculo, sino que está, como le dijimos, en la música, está en escultura, chicos, está en pintura, está en la arquitectura, está en varias partes, así que todos los que digan de qué me va a servir, chicos, ya está con ustedes el álgebra, ¿ok? Continuamos. Esto también lo vimos, bueno, todo es, pero lo voy a ir explicando, ¿ok? Sabemos que el álgebra es un lenguaje o forma de escritura que sirve para generalizar las relaciones aritméticas, ¿cierto? Por ejemplo, si a alguien le pagan un cierto sueldo, que no sabemos cuál es el sueldo, es una incógnita, aquí en este caso la otra persona va a recibir el triple de lo que recibe ese señor, ¿cierto? Ese joven. Es decir, cuando recibe el triple de lo que gana la otra persona, se puede considerar como un término algebraico como 3x. Álgebra, un poco de historia. El origen de la palabra álgebra está en el libro titulado Al-Jabr y continúa, escrito por el árabe Al-Warizmi en el siglo IX, ¿ok? En este caso, chicos, la palabra álgebra, como lo pueden leer, viene del mismo nombre de esta personaje matemático, ¿ok? Que no es lo único que pudo como dar al mundo en matemática, ¿sí? Hizo otras como descubrimientos, pero me los voy a explicar en este video. Si alguien quiere lo googlea. Y lo otro que quería hablar de él, bueno, que también se los había contado, que lo quería dar como un dato, que hay un libro que no lo escribió Fibonacci, disculpen, no lo escribió este árabe, no lo escribió Baldor, ¿ok? Y miren, me quedó ahí pegadito. Y la cara de esta portada del libro, que se llama Baldor, le ponen árabe, ¿sí? Iba a decir musulmán, pero musulmán es en la religión, ¿cierto? Árabe quiere decir de qué país es, nacionalidad, por eso es diferente. Y bueno, y trae demasiados problemas de ecuaciones, etcétera. Igual lo pueden encontrar en internet. Y las soluciones también en YouTube. Yo he visto personas que se dedican a solucionar todo el Baldor. Continúo. Lenguaje algebraico. Veamos, ¿para qué nos sirve? En simples palabras, nos sirve para esto. Es un idioma que no, en matemático, ¿cierto? Que nos sirve para generalizar operaciones, ¿sí? Por ejemplo, si quieren sumar dos números que no sabemos cuáles son, ¿sí? Basta con decir x más y, ¿ok? Veamos. Lenguaje algebraico, como dijimos, sirve para generalizar, ¿sí? Por ejemplo, teoremas en matemática, porque los teoremas, en vez de decirnos que sirve solo para un número, por ejemplo, se puede considerar que es para todo. Por ejemplo, cuando decimos la suma o el orden de los sumandos no altera la suma en un número natural, ustedes pueden ver a veces esto escrito, x más y es igual a y más x. Ahí ya tienen una expresión algebraica, ¿cierto? En este caso me están diciendo que si sumo dos números diferentes, en este caso, ¿cierto? Va a ser lo mismo que sumarlos hacia el otro lado y va a dar lo mismo. Ahí ya tenemos álgebra, ¿sí? Se generaliza para todo, en este caso, los naturales, ¿cierto? Y también, lo último que habíamos pasado, que también sirve para el conjunto Z, ¿sí? Que también podemos decir el orden de los factores, no altera el producto, A por B, aquí ya tengo álgebra, ¿cierto? Es igual a B por A. Eso. Continuamos. En este perímetro de este cuadrado, me están diciendo que es 16, pero sabemos que el perímetro es la suma de todas las longitudes del cuadrado o de cualquier polígono. Entonces, si sumo 4 más 4 más 4 más 4, son 16 centímetros. Pero ¿cómo lo generalizo?
sabemos que es la suma de todos los lados, por lo tanto, todos los lados en un cuadrado son iguales, ¿cierto? El perímetro se considera como x más x más x más x, que es lo mismo que 4 por x, o el cuádruple de x, o 4 veces x, o el producto entre 4 y x, o 4 por x, pero 4 por x, chicos, no se acostumbran a eso porque es lo más básico, es como demasiado obvio esa forma de decirlo con un lenguaje natural, ¿cierto? Me gusta más el 4 veces x, el producto entre 4 y x, el cuádruple de x, etcétera, ¿ya? Continuamos. En el caso del área, que es la superficie que tiene adentro, ¿cierto? El área 51, como algunos se acuerdan, ¿sí? Acá en el perímetro no rodean el perímetro, ¿sí? El borde, el contorno, en cambio el área 51, no se metan adentro del área. De este cuadrado, siempre nos han dicho que es la base por altura, ¿cierto? Eso ya es álgebra, ¿sí? Que en este caso que es lo mismo que haber dicho base por altura, o que también pueden haberlo dicho como x por x, o también hay gente que pone lado por lado, ¿ya? Para todos los cuadrados. Aquí puse un ejemplo de como términos que se pueden considerar, que a veces lo dicen en casa, es un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el sueldo de Juan, el sueldo de Ana, ¿cierto? Y en este caso, si ustedes ven, me están diciendo, Juan gana 1.300 euros y Ana 1.400 euros. Para vivienda, por ejemplo, ellos invierten, ¿sí? En vivienda o pagan por vivienda la mitad del sueldo de Juan. Entonces ustedes miran el sueldo de Juan, que son 1.300, y se va la mitad del dinero de su sueldo a la vivienda. Ahí ya tienen álgebra, y eso sería, ¿cuánto sería más o menos? 650 euros aprox. En el automóvil, la cuarta parte se lee así del sueldo de Juan. En los gastos generales, podríamos decir que es la décima parte de la suma entre el triple del sueldo de Juan y el triple del sueldo de Ana. Dije la décima parte, ¿cierto? Entre la suma, ¿sí? Del triple del sueldo de Juan más el triple del sueldo de Ana. En ocio, ¿cuánto pagan? ¿Cómo lo leeríamos? En vez de decir A más B dividido en 2, se puede leer como la mitad entre la suma del sueldo de Juan y el sueldo de Ana, o también se puede decir como la semisuma del sueldo de Juan y el sueldo de Ana, ¿sí? Continuamos. Y en ahorro, no lo sabemos. X, de verdad que es X. Seguimos. Ustedes siempre parten leyendo todo del lenguaje numérico, ¿cierto? Desde lo que tenemos como usualmente, lo cotidiano, a lo numérico. Por ejemplo, sumar 2 más 5, cuadrado de 2 es 4, 7 menos 3, o también se puede decir como la diferencia entre 7 y 3, la mitad de 10 es 5. Y también del lenguaje usual al lenguaje algebraico, ¿cierto? Tendría que decir algebraico. Un número cualquiera puede ser considerada como cualquier letra. Voy a ir solo diciendo, en algunos casos me voy a tener un número más 3 o un número aumentado en 3, el doble de un número, mitad de un número cualquiera, aumentado en 7 unidades, el doble de un número, también se puede considerar como x más x, el triple de un número, el cuadrado de un número, cubo de un número. El número par siempre se considera como 2 por algo, ¿ok? Porque si ustedes multiplican cualquier número por 2, siempre les va a dar un número par, porque se duplicó. Si es el 3, al duplicarse va a quedar en 6, y 6 ya es par, se formaron parejas, ¿sí? Si tengo el 7, 7 por 2 tengo 14, 14 es par, todos los números, ¿ok? Y el impar se forma teniendo un par, agregándole 1 o quitándole 1. Mitad de un número, quizá alguien allí diga, pero profesora, si yo a un par le sumo 3, ¿podrá ser impar? ¿Qué dice el público? Sí, chicos, yo puse no sé, un término, por ejemplo, x puede ser lo mismo que x más 1 menos 1, igual va a ser x,
pero traten de no como formular, no se vayan tanto como a anfilosofar, oh, pero si le sumo 5 igual da. Sí, váyanse a lo más obvio, esa es la idea, ¿ya? Mitad de un número, ¿sí? Tercera parte de un número, y así para todos. Diferencia entre un número y 6, el antecesor de un número, el sucesor de un número, ¿sí? Una unidad antes o una unidad después. La suma de dos consecutivos, que también se puede considerar hasta allí, acá tengo un número más su sucesor, ¿cierto? El número más el consecuente también se puede decir. El producto de dos números, cociente, el producto entre un número y 6, acá también se puede considerar como 6 por x o 6x, ¿ok? Siempre acostúmbrense, yo lo puse aquí literal desde lo que me decía primero a después, pero acostúmbrense en álgebra tratar de cuando tengan multiplicaciones de un número y una letra, poner siempre primero el número y después la letra. Acostúmbrense a esto. Por ejemplo, en vez de decir x3, ¿ya? Traten de poner 3x. Cuando lleguemos a reducir términos semejantes, se van a dar cuenta que es más fácil ver primero el factor numérico, que se llama. El doble de la suma, aquí estaba de dos números diferentes. El doble de la suma, siempre cuando tengan una expresión, traten de ir como marcando qué es lo primero, el primer término, si es un sumando, será un cociente. Ah, con esta palabra, aumentar, agregar, sumar, es una suma. Ah, restar, la diferencia, ¿cierto? Ah, con eso me está pidiendo una resta. El producto, tantas veces, cuádruple, todo ese tipo de otras palabras se toman como multiplicación. Y también como división son otras palabras. Entonces traten de ir viendo. Aquí dice el doble, doble, dos veces algo, de la suma, entre una suma de algo, de dos números diferentes. Entonces, tengo un doble entre todo esto que agrupa, ¿cierto? Y dos números diferentes. Tienen que ser dos letras diferentes. Acá lo mismo. ¿El doble de qué? De un número más 7 decenas. El doble de un número sabemos que es 2x. Más, y 7 decenas, ¿cuántos son 7 decenas? 70. ¿Ok? Un número más su cuádruplo. Tengo un número, no sabemos el número, una x, más su cuádruplo. El su es lo que influye todo, chicos, porque no me está diciendo un número más el cuádruplo de otro, me está hablando que es de la misma letra, no pueden obviar eso, ¿ok? Más el cuádruplo de este mismo x, ¿ya? Continuamos. También vimos ecuaciones, que yo voy a adelantar aquí todo porque me apareció así. Plantear una ecuación para cada situación y encontrar el valor de la incógnita. Vimos alguno, el triple de el número, ¿cierto? Más 4 es igual a 8. Puede decir es igual o es, ¿ok? Acá el cuádruplo de un número es igual a 64. Un número más su sucesor es igual a 15. La suma de tres consecutivos es igual a 33. La diferencia entre un número y 31 es igual a 28. Y solo eso vimos. Hay algunos que lo voy a escribir aquí en anotar rapidito, porque igual lo puedo hacer. Mitad de un número me está diciendo que es un número partido en la mitad, partido en dos, ¿cierto? Es igual a 162. El siguiente me dice la tercera parte de un número. No me está diciendo que el 3 lo divido en x. Me está diciendo que x, un número lo divido en 3, ¿cierto? Es 3, dividir en 3 aquel número. Es igual a 39. Acá dice la suma de dos números es 250. Si uno de ellos es 80, ¿cuál es el número? La suma de dos números es 250. Quizá alguien lo parta al revés. 250 es igual ¿a quién? A la suma de dos números. Uno de ellos es 80. ¿Cuál es el otro número? Ahí también puede ser al revés. Aunque aquí me está diciendo 250 es igual a la suma de dos números. Si uno es 80, el otro es, ¿cuánto es? ¿Ya? El doble de un número, ¿cierto?
aumentado en 5 es igual a 21. Y bueno, acá en ecuaciones, en esta parte de la unidad, me piden más plantear una ecuación más que resolver, ¿ya? Entonces aquí planteamos, igual adelanto, si me pidieran saber cuánto vale la incógnita en cada uno de los casos, uno, a mí me gusta que apliquen esto, ¿cierto? La intuición matemática. Entonces igual pueden ir probando, no hay problema, ir probando según ustedes cada uno de los dígitos, ir calculando si les sirve. Por ejemplo, si el x en el primer caso vale 1, o sea, 3 por 1 son 3 más 4, dan 7, no llega nunca. Entonces dice, entonces x no puede ser 1, va a ser más grande que 1. Voy a probar con 5. 5 por 3, tengo 15 más 4, tampoco llego. Voy a probar con 7. 7 por 3, 21 más 4, no llego. 8. 8 por 3, 24. 24 más 4, 28. Ah, entonces esta x valía o tenía un valor de 8, ¿cierto? Me quedó ahí horrible. X vale 8, ¿ok? En el segundo caso, un número más su sucesor es igual a 15. Ustedes todavía no saben reducir estos términos semejantes, pero por intuición pueden entender. Miren, si me dicen un número más el que sigue, más su consecutivo, más su sucesor, ¿cierto? Ambos, si los sumo, me da 15, pueden ir probando, lo mismo. 1 más 2, 3, no me sirve. Voy a probar 5 más 6. 5 más 6, tengo 11, no me sirve. Y sigan probando, no hay problema. En este caso, 7 más 8, si ustedes suman 7 más 8, más su consecutivo, da 15. Y ahí se cumple la igualdad, ¿ya? Eso es ir probando. Por ejemplo, acá. Ayer un niño respondió bien acá, no sé en qué curso. 80 dice, más un número me da 250. ¿Cuál es este número? Y empezaron a probar, que algunos hicieron la resta que correspondía, etc. Llegaron bien. Acá era 250 menos 80. Y así llegaban a X, ¿ya? Pero yo les voy a recordar un poco de cómo veíamos ecuaciones el año pasado con el método informal, no es el más correcto. ¿Ok? Tengo que borrar eso ahora para continuar. Para continuar, se escucha. Anotar, borrar todos los dibujos. Veamos. Tengo una ecuación. Una ecuación, ¿cierto? Es una igualdad con una incógnita. En este caso es una ecuación de primer grado, ¿ok? Tiene solo una incógnita, que puede ser una X, una A, una cualquier letra, pero que me está diciendo o no me está mostrando el valor enseguida, ¿ok? ¿Cómo lo resuelvo? Despejando la incógnita. Es decir, van a dejar a un lado, donde está la incógnita, solo la letra y al otro lado van a pasar todos. Eso es despejar la incógnita, ¿ya? Entonces me está diciendo que cuando tengo una ecuación, yo todo lo que acompañe a la X, todos los números, los vamos a mandar al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Para dejar solita la X y poder decir que X vale algo. Esa es la idea, ¿ya? Vamos viendo uno por uno. 7 por un número, ¿cierto? O 7 veces un número, aumentado en 2 es igual a 23. Si alguien quiere hacer el cálculo y ver cuánto es X de forma intuitiva, puede hacer un stop en este momento en el vídeo. Entonces tenemos 7X, vamos a ir viendo. Yo saqué el 2 porque el 2 en este caso lo van a pasar para el otro lado. Siempre, como a diferencia de cuando hacen operaciones combinadas, siempre trabajan en multiplicación y división antes que la suma o la resta. En las ecuaciones, primero van a mandar hacia el otro lado siempre las sumas y las restas y luego las multiplicaciones o divisiones. Pero cuando pasan hacia el otro lado, siempre deben pasarlos con su inverso. Por ejemplo, si se está agregando, en este caso, va a pasar restándose, ¿ya? Si se está restando, cuando está acompañando la X, va a pasar sumando. Si se está multiplicando, ¿quién es el inverso de la multiplicación? La división. Y así, para la división, la multiplicación. Eso es, ¿ya?
Entonces, pasamos y restamos. 23 menos 2, tengo 21. Ahora, para despejar el 7 por x, como se están multiplicando ambos, este 7 lo voy a tomar y lo voy a mandar hacia el otro lado, pero como se está multiplicando, lo voy a pasar con su inverso, que eso sería dividiéndolo en 7. Dividen 21 repartido en 7 y eso les va a quedar que x en esta ecuación vale 3. ¿Ya? ¿Cómo ustedes comprueban si está bien? Reemplazamos. ¿Qué es lo que algunos, cuando calculan por intuición, ¿cierto? Empiezan 7 por, y se dieron cuenta que era 3, ustedes ya están como comprobando esta ecuación, están haciendo el trabajo como más adelantado. Los felicito. Reemplazan la x por el valor de 3 y calculan para ver si en ambos lados tienen ambos números iguales, ¿ya? 7 por 3, 21, y 21 más 2, 23. Por lo tanto, se cumple la igualdad y está buena esta ecuación. Ojo, esto es una igualdad porque no tiene incógnitas, pasa a ser ecuación cuando tiene incógnitas. Esa es la diferencia entre ecuación e igualdad, ¿ya? Continuamos. Acá hay otro ejemplo. 2 aumentado en la décima parte de un número es igual o es 12, ¿ok? Primero, entonces me dijeron que primero íbamos a pasar hacia el otro lado lo que se está sumando o restando. En este caso el 2 está agregándose, ¿cierto? Los mando para el otro lado restando, ¿sí? Restamos y ahora tengo x partido en 10. Como es una división, el inverso de la división es multiplicación, así que el 10 lo tomo y lo mando para el otro lado multiplicando. Multiplico y eso me da 100. Y si lo reemplazo para ver si estamos bien, ¿cierto? Decimos 2 aumentado en 100 dividido en 10 es igual a 12. 100 dividido en 10 son 10. Y 2 más 10, 12. 12 es igual a 12, estamos perfectos. Recordemos, lo de acá es la igualdad, ¿sí? Ambos tienen el signo igual, está súper bien, ambos lo tienen, pero la igualdad es diferente a la ecuación porque la ecuación tiene la super incógnita, el valor que queremos saber cuánto es su valor, ¿cierto? Continuamos. Expresión algebraica. ¿Qué es una expresión? En álgebra se emplean letras y números de forma combinada para representar mediante una expresión números a cantidades que conocemos o no, ¿ya? Esto se toma como una expresión algebraica. Es decir, chicos, para una expresión algebraica necesitamos números, ¿sí? Necesitamos, en este caso, letras, ¿sí? Valores que pueden ser incógnitos, ¿sí? O variables. Y necesitamos operaciones, ¿ok? Veamos. Todo parte, para que sepan, de un término algebraico. El término algebraico es lo más pequeño de una expresión, ¿ya? El término algebraico, podríamos decir que puede ser solita una X o 2X, ¿ya? Eso es un término algebraico por sí solo. Pasa a ser una expresión cuando yo agrego o resto, ¿sí? Un término más otro término. Esto ya es una expresión algebraica. Eso es la diferencia, ¿ya? Continuamos. Por lo tanto, dije, todo parte de un término que solo lleva multiplicación o división, fíjense bien. Aquí me dicen, pero profe, lleva potencia. ¿Pero la potencia qué es? Es una multiplicación, entonces lleva solo multiplicaciones o, como dijimos, divisiones, nada más. Eso es un término de donde sale todo, elemento básico de la expresión en sí, ¿ok? El término tiene dos partes, una que es el factor numérico y el otro que es el factor literal, ¿ya? El factor numérico es el número, ¿sí? Ya sea entero o decimal o natural, ¿cierto? Que acompaña las letras, ¿sí? Factor, que también puede ser, le llaman factor literal, factor numérico,
y le llaman de otra manera, que ahora se me olvidó, parte numérica o parte literal, ¿ya? Pero factor se puede considerar más porque si ustedes piensan, el 3 en este caso se está multiplicando por x, por 2, ¿ya? Y cada una de parte de las multiplicaciones, ¿cierto? Cada un lado se llama factor por factor, ¿sí? Es igual al producto, entonces se toma como el factor porque se está multiplicando. Entonces todo lo que conlleva eso es los factores numéricos, los números con su respectivos signos, ¿sí? Y lo literal sería todo lo demás, incluyendo, en este caso, aquellos números que están en las potencias, ¿ok? Por ejemplo, aquí atrás, donde hayas dejado rayadito, tengo el factor numérico, ¿cierto? Y el factor literal. Aquí voy a ir haciendo la diferencia. Factor numérico 5, literal todo esto. Numérico menos 3, literal todo esto. Numérico 15, literal todo esto. Numérico 2,4 y todo esto es literal. Aquí numérico, menos 3 séptimos y literal todo esto. Ojo, en algunos casos, igual no lo voy a tomar aquí, pero recuerden que si una letra no se ve una potencia o elevado a algo, sabemos que está elevado a 1, ¿ok? Porque x elevado a 1 es lo mismo que x, ¿ya? Continuamos. Me quedaron los monos ahí. Aquí tengo la parte numérica, ¿sí? Menos 7, y la parte literal sería x elevado a 5, ¿sí? Continuamos. El exponente también en álgebra se le puede tomar como el grado, ¿ya? ¿Qué grado tiene este término? ¿Ya? Continuamos. Acá, completa la siguiente tabla, vamos viendo. Numérico, literal. Acá pregunté ayer, ¿cierto?, qué pasaba con MPQ, si tenía coeficiente o factor numérico, y no sabían, pero siempre lleva un factor numérico, ¿sí? En este caso hay 1 por MPQ, ¿sí? 1. Si no está, está igual tanto acá, como lo dije delante, como exponente, ¿cierto? Como factor. Tengo una X, es lo mismo que tener solo la X, ¿sí? Y acá un cuarto y XY. Continuamos. Las expresiones algebraicas se dividen, en este caso lo dividen en dos, lo estoy mostrando como sale en el texto, ¿ya? Tenemos los monomios, que solo tienen un término, y los polinomios, que tienen varios términos. Monomio, hay varias palabras que utilizan mono y poli para utilizar ciertos como distinciones. Por ejemplo, cuando hablan de religiones monoteístas o politeístas, cuando hablamos de monoteístas, es que creen solo en un Dios, ¿cierto? Y politeístas, ¿sí? Son los que creen en más de un Dios. ¿Ya? Ahí también se hace la diferencia. En algunos países, por ejemplo, existe la poligamia y que es como tener hartos matrimonios, una cosa así. No lo quiero explicar tan a fondo, ¿ok? Pero monogamia es solo tener, o monógamo, ¿sí? Solo una pareja, ¿cierto? Un matrimonio. Y poli es que tiene más de uno. Por ejemplo, en Chile esta es, a menos que no se casen, se separen, todas esas cosas, pero es ilegal ser polígamos, ¿ya? Si no está separado correctamente y esas cosas, ¿ok? Pero hay países que es legal, ¿ok? Continuamos. Monomio tiene solo un término, estamos hablando de un término, por ejemplo, x, y, z. Fíjense bien que solo tiene o multiplicaciones o divisiones. ¿Qué lo hace diferente con los polinomios? Que los polinomios los van agregando con sumas o con resta. Por ejemplo, el binomio, que es parte de los polinomios, tiene dos términos, porque están separados por una suma. Un sumando más otro sumando, ¿sí? Trinomio, tres términos, 1, 2, 3, ¿sí? Y otros polinomios, más de 3. Ojo, yo sé que el binomio y el trinomio
es un polinomio, ¿ya? Sabemos que son polinomios, pero vamos a hacer una distinción aquí siempre. Para nosotros va a ser monomio, 1, binomio, que no le vamos a llamar polinomio, ¿ok? 2, trinomio, 3, y cuando tenga más de 3 términos, ahí recién le vamos a llamar polinomio, ¿ok? Esas actividades se las dejé para su texto y su cuadernillo, ¿ok? Y para terminar, encontré esta actividad que es súper común, que hay gente como que se acuerda este tipo de ejercicios. Y vamos a ver qué pasa, miren. Pensemos en un número, piensen ustedes en un número cualquiera. ¿Ya? Piensen en un número. Recomiendo natural. Súmenle 5. Luego multipliquen aquel resultado por 2. A lo que queda, réstenle 4. El resultado divídanlo en 2. Si voy muy rápido, pueden ir haciendo stop. A lo que queda, réstenle el mismo número que habían pensado al comienzo. ¿Ya? ¿Qué número les salió? ¿No pueden dejar anotadito? Siempre les va a salir 3, chicos, y eso no es parte como de magia, ¿sí? Es álgebra.